Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de La Buena Vida. El día de hoy vamos a hablar sobre soplos inocentes en pediatría. Luisito es un niño de 4 años de edad que está bastante resfriado, regresó del kindergarten pues con un cuadro de catarro, malestar general, que con los días se fue agudizando, aparecen las flemas como siempre sucede en todos los resfríos, no hay resfríos que no termine con tos con flemas, por supuesto. En la noche tose más, como es lógico y natural y así debe ser, ¿no? Pero una noche Luisito tose tanto que se incomoda, se despierta llorando con las flemas ahí, los papás se desesperan, se asustan, lo agarran al niño, lo llevan a la emergencia. Cuando el niño llega a emergencia está despierto, no sabe qué pasa, su tos le ha disminuido, está tranquilo, el médico lo examina, corrobora que es un resfrío, que tiene un poquito de flemas, pero además escucha un sonidito en el corazón, un zuc, 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 y les dice a la familia que el niño tiene un soplo, cosa que a los papás los vuelve locos a esa hora. Imagínense, van por lana, salen trasquilados, van por tos y salen con un soplo al corazón pensando que el mundo se les venía abajo. Al día siguiente los padres van donde el pediatra de Luisito, que lo conoce pues desde que nació, y le dice: oye, pero tiene un soplo efectivamente, ¿cómo no nos has dicho hace 4 años? Y no nos dice nada. No, le dice el pediatra: sí, es un soplo inocente. Y lo tiene desde hace un tiempito atrás, pero es un soplo inocente, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Qué cosa es soplo inocente? No entendemos bien. Mira, es un sonido que hace el corazón, que se presenta en niños de 3 años o más, como tu hijo, niños completamente sanos, que no tienen ninguna alteración, ninguna enfermedad, son niños que su corazón está perfectamente bien formadito, ellos mismos tienen buen peso, buena talla, buen crecimiento, niño sano, va a desaparecer con el tiempo, no necesitas hacer nada, pero si no me crees y ya no estás convencida de lo que te estoy diciendo, le dice el doctor: vete donde un cardiólogo pediátrico, pero tiene que ser pediátrico, ojo, para que te pueda explicar mejor que yo y termines de convencerte. Y eso es lo que hacen con Luis, lo llevan donde un cardiólogo pediátrico, quien les da la tranquilidad al confirmar todo lo que el pediatra del niño ha dicho. En el siguiente segmento vamos a estar hablando con un cardiólogo pediatra de primera sobre los soplos inocentes y soplos en general. Ya volvemos. Continuando con el programa, el día de hoy me complace mucho en presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Antonio Escravonja Crespo, médico cardiólogo pediátrico, quien ha tenido la gentileza de venir a compartir con ustedes todos los conceptos fundamentales, lo que creo que todas las personas, la gente como yo, la gente de a pie, la cotidianidad, tienen que saber con respecto a los soplos en los niños. Porque hay una cantidad de niños muy saludables, muy sanos, que cuando uno los ausculta, escucha pues un zuc, 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 y es un soplito. Pero si no entendemos cómo viene esto y no sabemos el ABC de la comunidad en soplos, probablemente podríamos asustarnos y por esa misma razón tomar decisiones equivocadas. Vamos a darle la bienvenida entonces a nuestro invitado aquí en La Buena Vida para hablar sobre soplos en niños. Antonio, qué gusto verte por acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para que nos vengas a impartir en el castellano normal aquella charla que nos diste hace un tiempo atrás en la Clínica Angloamericana sobre soplos inocentes, ¿no? No, muchas gracias a ti, al contrario. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor y un gusto poder estar acá. Gracias. Muchísimas y gracias. Poder compartir lo que hemos podido aprender en este tiempo. Así es. Mira, la historia es muy sencilla. Es un niño de 3 años de edad, 4 años de edad, que llega a una emergencia por un problema catarral con tos que a los padres los preocupa y los alarma mucho, mucha flema, el niño no podía dormir. Ven que tiene pues un resfrío con un poquito de flemas en los bronquios, tose, pero está tranquilo. Y en la auscultación el médico de emergencia, que no es el pediatra del niño, sino que lo está viendo en ese momento, le encuentra un soplo al niño y el niño está perfecto, no tiene ningún problema. Y le dice esto a la familia: si la familia le tiene miedo a las flemas, imagínate al escuchar de boca de un doctor que el niño tiene un soplo. Cuando lo conversan con el pediatra les dice: sí, es un soplo inocente, y los padres no entienden bien. ¿Qué tan común es? ¿Qué le llamamos soplo inocente? ¿Soplo funcional? ¿Son lo mismo? ¿Cómo viene esto?
Bueno, esa es una situación clínica muy frecuente, realmente, y es una de las causas más frecuentes de la consulta ambulatoria en cardiología pediátrica. Los niños entre los 3 y los 10 años, en un porcentaje importante, que algunas literaturas lo refieren hasta en el 30% y algunas hasta en más, pueden presentar en algún momento de la vida este sonido especial, que se le llama soplo inocente. El soplo inocente es un sonido que sale de lo normal en el corazón, al ocultar el corazón. Sin embargo, el corazón estructuralmente está normal. No tiene ningún defecto. Ese paciente no tiene defecto cardíaco, pero tiene un sonido anormal. Así es. A eso es lo que le llamamos soplo inocente. El soplo inocente tiene unas características especiales a la auscultación, que nos puede hacer ya con la clínica pensar que se trata de un soplo inocente. Por ejemplo... primero, como mencionamos, la edad, ¿no? Generalmente se presenta a partir de los 3 años y generalmente hasta los 10 años. La mayoría de las veces con el desarrollo, después de los 12, 13 años, pasando la adolescencia, casi siempre desaparece. ¿No? Lo segundo es que estamos frente a un niño que es eutrófico. Eutrófico quiere decir que tiene buena ganancia de peso, que es asintomático, que hace su actividad normal, incluso hace su deporte sin limitaciones, ¿no? Correcto. Lo tercero es que es un niño que, además de ser eutrófico, sano y asintomático, el soplo es un soplito generalmente de baja intensidad, ¿no? Y casi siempre existe el antecedente de que el paciente ha sido evaluado por pediatras antes y nunca lo escucharon. Así es. ¿No? Y ahí a veces se genera un conflicto innecesario, pues, ¿no? Innecesario, ¿no? Porque no es que su pediatra previamente no lo haya diagnosticado o evaluado adecuadamente, sino que así es el soplo inocente. El soplo inocente aparece a esa edad en un niño que previamente no se había ocultado ninguna patología. Y como mencioné, con el desarrollo debe desaparecer. ¿Cuándo un soplo deja de ser inocente para convertirse en culpable? Bueno, decimos que es soplo inocente cuando no hay cardiopatía estructural, ¿no? Ok, cuando anatómicamente el corazón es normal. Anatómicamente es normal, no hay defectos, ningún tipo de defecto cardíaco, las dimensiones de las cavidades cardíacas son normales. Diríamos que un soplo es culpable cuando sí existe un defecto, que puede ser una comunicación dentro del corazón o una comunicación fuera del corazón, que puede o no estar condicionando un funcionamiento inadecuado del corazón, porque también tenemos defectos congénitos pequeños, que dejan de ser inocentes porque hay un defecto estructural, pero que permiten un funcionamiento adecuado cardíaco. ¿Y por qué se produce este sonido? Este sonido se produce porque como el niño está en un periodo de crecimiento, entonces hay cambios en la hemodinámica, los volúmenes sanguíneos aumentan y el corazón todavía no ha aumentado el tamaño de cavidades y se produce una turbulencia en la salida de la sangre. A través de las válvulas que luego van a desarrollar, alcanzar un tamaño normal y van a permitir un flujo sin turbulencia y el soplo desaparece. En el caso del soplo inocente. En el caso del soplo inocente. En el caso de los soplos de aquellos niños que nacen con una alteración, con una normalidad anatómica del corazón, el soplo también se da por turbulencias, pero por este defecto. Exactamente. El soplo al final es una turbulencia que nosotros llegamos a ocultar. A escuchar. Exacto. El flujo de sangre, de la sangre en el corazón debe ser laminar, eso quiere decir sin turbulencia. Parejito. Parejito, ¿no? Cuando ese flujo parejo se pierde, se produce una turbulencia en el flujo, es lo que nosotros ocultamos. Y como lo mencionabas, en los soplos estructurales se produce la misma turbulencia, pero por características anatómicas diferentes. Totalmente. Porque hay una comunicación entre los ventrículos o porque hay una comunicación entre las aurículas o ya cardiopatías más complejas que también se pueden presentar. ¿Qué tan frecuente es encontrar un niño, un recién nacido o un niño que a lo largo de su vida tiene una cardiopatía congénita? ¿Qué tan fácil de diagnosticar las cardiopatías congénitas al nacimiento? ¿Qué tan fáciles de diagnosticar son? ¿Todas nacen con un soplo o eso también depende del tipo de anormalidad en la anatomía? Definitivamente es muy variable, porque incluso tenemos cardiopatías congénitas que en el nacimiento no presentan soplo y hay otras características clínicas que nos hacen aproximarnos al diagnóstico, ¿no? Pero en general podemos decir que no tiene una incidencia tan baja como pareciera ser, ¿no? Aproximadamente, según las series que se realizan en diferentes países, 1 de cada 100 niños nace con un problema cardíaco, que no es poco. No, si en el Perú nacen 500.000 por año, el 1%. Exacto. Estamos hablando de 5.000, si no me equivoco, de 500, más o menos. Estamos hablando de un número importante de niños, 5.000 niños que nacen con una cardiopatía. Exacto. 5.000.
Y es bastante. Sí, sí, y de por esos supuesto. 5.000, más o menos el 30%, o sea, más Sí. o menos unos 1.500 a 1.800 niños, van a necesitar intervención. Más o menos 15 a 16 niños por día nacen con una cardiopatía. ¿Y cuántos van a necesitar una Van a intervención? necesitar entre 1.500 y 1.800 al ¡Wow! año. Al año. Es una realidad. Tú trabajas en un establecimiento público Sí, del Seguro Social, sí. ¿correcto? Me imagino que intercambiarán información con los establecimientos públicos del ministerio. O sea, digamos, tú estás en INCOR, me parece, Sí, en INCOR, ¿correcto? Instituto del Corazón. Y que llegan pues ya todos los casos bien diagnosticados, ¿no? Ustedes confrontan la casuística con establecimientos como el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, donde está toda la parte quirúrgica, y ven cuántos están operando y de los 1.500 que se deberían operar. Bueno, sí tenemos conexiones y comunicación frecuente. La realidad es que a pesar de todos los esfuerzos que nosotros hacemos como Instituto Nacional Cardiovascular y los esfuerzos que hace el Instituto de Salud del Niño por poder tratar al mayor porcentaje de pacientes Ajá. pediátricos con cardiopatía posible, no podemos alcanzar ni el 50% de los niños que requieren intervención. Porque no llegan estos niños, porque lo que hay, la oferta que hay está todavía restringida. Un poco de ambos. Ujú. O sea, hay un acceso a la atención en salud en esta especialidad al menos limitada, tanto en las regiones como nuestra capacidad resolutiva. Ajá, claro. O sea, nosotros estamos actuando a nuestra máxima capacidad y estando a nuestra máxima capacidad nosotros hacemos más o menos 300 operaciones al año y en cateterismo cardíaco, que es mi especialidad, hacemos más o menos 100 a 150 intervenciones, lo que quiere decir que debemos estar llegando a 400. Y el Hospital del Niño, más o menos 200. O sea, en total no llegamos al 50% de los niños que van a requerir una intervención al año. Todas las cardiopatías congénitas, dejando de lado un poquito el tema del soplo inocente, para centrarnos en estos niños que nacen, estos casi 5.000 que nacen al año, todas las cardiopatías congénitas van a requerir una cirugía o una intervención a través de cateterismo como las que tú haces inmediatamente, o hay algunas que las puedes seguir en el tiempo porque se pueden corregir solas. Sí, es cierto, no todos lo requieren. Por eso, de esos Sí, 5.000, 5.000, 1.500, 1.800, 3.500 que puedan, exacto, no van a requerir no van a intervención. requerir nada. Porque se cierran espontáneamente Ajá. o porque son cardiopatías muy leves que no Así le es. perjudican su desarrollo, ni su vida, ni su pronóstico de vida y pueden quedar en observación, ¿no? ¿Cómo no? Las complejas están en esas 1.500, ¿no es cierto? Exacto. Tenemos que irnos a una pausa y luego vamos a seguir conversando de cuál sería la conducta más apropiada con un niño que tiene un soplo inocente. De hecho, desesperarse no está dentro de la soluciona, ecuación. no soluciona. No da buena... Sí, la desesperación no es buena consejera. Vamos a una pausa y venimos con más en La Ok. Buena Vida. Continuando la entrevista al doctor Antonio Escabonja Crespo, médico cardiólogo pediátrico, hablando sobre soplos inocentes, se nos quedó en el tintero cómo hacer el diagnóstico, mejor dicho, en general, cómo manejar, cómo conducir, qué hacer con un niño que tiene estas características o en qué momento el médico que evalúa al niño, ya sea el pediatra, el cardiólogo pediátrico, dicen un ratito, puede ser que sea inocente, pero de pronto puede ser que se nos esté escapando alguito, vamos a buscar más. Antonio, cuéntanos. Un niño con soplo inocente como el que llega a la emergencia con los padres, que si están muy ansiosos, llegando del pediatra, incómodo, pues oye, como un diagnóstico a las 3 de la mañana, el doctor dormido me ha dado un diagnóstico de soplo y tú, que lo ves a este niño 4 años, no me has podido decir que tiene un soplo y el pediatra encima suelta voz y dice, no, sí lo tiene, mira, está acá en la historia, pero es un soplo inocente. Si fuera hubiese sido algo distinto, yo te hubiera dado las alertas, ¿no es cierto? Pero los papás no le creen, dicen, no, queremos que lo vea el cardiólogo, vamos a estar convencidos si el cardiólogo, el doctor Escravonja, nos dice que ese es un soplo inocente. Inocente. Sí, efectivamente, eso sucede con frecuencia, ¿no? No todo soplo inocente requeriría llegar a una evaluación
cardiológica pediátrica, si es que el pediatra tiene un adecuado conocimiento ¿Cómo no? de la clínica. Y la familia también confía en su doctor, por supuesto. Exacto, ¿no? Existen muy buenos pediatras que Sí, hacen claramente sin un duda. diagnóstico, lo evalúan y dicen, sí, esto se trata de un soplo inocente, podemos esperar. La recomendación de todas maneras sería hacer algunos exámenes básicos, no necesariamente un ecocardiograma, pero por ejemplo el pediatra se puede guiar por una radiografía de tórax, un electrocardiograma que sea normal y un examen que es típico de un soplo inocente. Probablemente ese paciente puede quedar en observación y seguimiento, ¿no? Pero si es que ya sale de las características de soplo inocente, por las características del tono del soplo, la ubicación del soplo o los síntomas que podría presentar el niño, entonces ahí sí se requiere una evaluación más profunda. Uno de los criterios para evaluar un soplo y saber catalogarlo antes de pedir una prueba que te permita ver el corazón, es el cambio de intensidad, la modificación de la intensidad, es decir, cuán fuerte o cuán leve se escucha en determinadas posiciones y frente a determinadas maniobras. ¿El soplo inocente también tiene estos cambios? También puede tener algunos cambios, pero no son tan intensos, ¿no? El soplo inocente casi siempre es un soplo muy fijo, de baja intensidad, en una sola ubicación, que no se desplaza, que no se irradia, ¿no? Tenemos soplos orgánicos que sí tienen algunas características específicas que nos hacen pensar que esto salió de un soplo inocente y debemos estudiar un poco más. Por eso es que no fui cardiólogo, porque tengo tan mal oído que la verdad yo decía, algún día inventarán un estetoscopio que cuando lo pongas y escuche el soplo, te diga tal diagnóstico. Una maravilla, ¿no? Así como el estetoscopio que te diga neumonía de frente, ¿no? Bueno, una vez que estableces esa diferencia y tranquilizas a la familia, les dices, señores, tranquilos. Pero ¿qué pasa con aquel niño que no tiene un soplo inocente, que tiene un soplo por alguna condición que afecta la estructura de su corazón? Esa es una situación un poquito más difícil, ¿no? Porque tenemos que evaluar específicamente qué tipo de diagnóstico es, la magnitud del defecto, si el defecto es pequeño, moderado, grande, o si estamos frente a una cardiopatía muy compleja, que ya puede afectar incluso el pronóstico de vida, ¿no? En general, no toda cardiopatía congénita, si diagnosticamos que es un defecto estructural, requiere intervención. Es más, la mayoría de ellas son defectos pequeños que pueden permitir que el niño tenga una evolución favorable y un pronóstico de vida normal en relación con la población del lugar. ¿Cómo no? Entonces, lo importante es definir el diagnóstico preciso y la magnitud, la repercusión. Y en base a eso definir si este paciente necesita o no una intervención y el momento de la intervención. Es importante determinar el momento. ¿Qué pruebas te ayudan, digamos, las más rápidas y luego las más sofisticadas para establecer bien la naturaleza de un soplo? La prueba gold estándar para el diagnóstico en el momento es el ecocardiograma Doppler color, ¿no? Que no es lo mismo que una ecografía convencional. El aparato es el mismo, usa el mismo principio de ultrasonido, pero tiene algunas diferencias. Tiene unas diferencias porque son equipos especializados con software especializados para evaluar el corazón. Y no solamente evaluar la estructura, porque nos permite evaluar las paredes, las dimensiones de las cavidades, las válvulas, sino nos permite evaluar también los flujos. Eso es lo que nos permite evaluar el Doppler. Y muchos de los diagnósticos y la repercusión que produce el defecto en el corazón nos los da el Doppler. Entonces, la evaluación con Doppler es fundamental en un paciente que evaluamos una cardiopatía congénita. Esa es una particularidad del equipo. Del equipo, sí. La otra es que no es invasiva, ¿no? O sea, pones al niño y ya está. Y que la mayoría de las veces es portátil, entonces incluso uno lo puede trasladar al lugar donde esté el niño si el niño está críticamente enfermo y se puede hacer ahí el diagnóstico sin necesidad de transportarlo. La persona que efectúa la prueba tiene que estar entrenada específicamente en esto, ¿no? Sí, es básico el entrenamiento. El entrenamiento en ecocardiografía es fundamental, porque un resultado que no es real puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas y afectar la salud del niño, ¿no? ¿Cómo no? Inclusive dos personas con diferente nivel de entrenamiento podrían dar resultados distintos unas de otros. Sí, puede pasar, y sobre todo en cardiopatías complejas. Tal vez en las cardiopatías más simples los diagnósticos van a ser muy cercanos, pero en las cardiopatías complejas sí hay
es necesario que haya un entrenamiento. Entonces, el ecocardiograma adecuado. además lo tienes rápidamente, no es invasivo, Sí. lo puedes hacer y te puede dar una gran precisión de cuál es el problema estructural. Sí. Si tuvieras alguna duda, ¿a qué otra prueba recurrirías? Bueno, con frecuencia en el hospital y en la clínica también tenemos que recurrir a exámenes complementarios porque nos quedó alguna duda específica, sobre todo sobre dimensiones de una estructura que nos permite tomar una decisión a futuro. ¿Cómo no? Y entonces ahí tenemos primero exámenes no invasivos como la resonancia magnética o la angiotomografía que nos permiten ver estructuras. Y si estamos pensando ya en un procedimiento quirúrgico o en una intervención por cateterismo cardíaco, tenemos al cateterismo cardíaco diagnóstico que nos va a permitir ya concluir con el diagnóstico y planificar la intervención. Eso en el caso de que el soplo ya no sea inocente. Exacto. Preguntas que te harían los papás de Luisito, una vez que ya están tranquilos y salen convencidos pues, de que ese soplo no es un problema, te van a preguntar, doctor, ¿y si a mi hijo le doliera el pecho, tendría que pensar que es porque tiene un soplo inocente y podría estar haciendo un infarto? Esa es una. Doctor, ¿puede viajar en avión? ¿Podemos irnos a Ticlio? ¿Puede hacer su vida normal? ¿Lo puedo meter en la natación, jugar pelota? Que son cosas que te podrían preguntar, ¿no? No, es más, son preguntas que recibimos con frecuencia, ¿no? Y son dudas totalmente comprensibles de los padres. Pero lo real es que el niño que tiene soplo inocente está sano. El niño que tiene soplo inocente no está enfermo. Tiene un sonido diferente, ¿no? Yo les hago habitualmente la analogía a los papás y les digo, ¿no? Es como un auto que lo llevaste a afinar y te lo dejaron perfecto, pero tiene un sonidito que no te gusta. Bueno, pero el carro está perfecto. Y lo vuelves a chequear, ¿no? Y sigue perfecto, ¿no? Pero es solo un sonido. La máquina está perfecta y el corazón del bebé funciona normal. El bebé debe tener una vida normal, puede viajar a altura, puede hacer deporte competitivo y no tiene por qué tener ninguna restricción en su vida. Antonio, hay dos condiciones que pueden presentarse en niños sanos o bastante saludables, ¿correcto?, que podrían presentar soplos. Diga, una de ellas, porque la otra no necesariamente cataloga al niño como sano, pero no es un problema anatómico. La primera es el niño con fiebre. Un niño con fiebre puede hacer soplos también, ¿no es cierto? ¿Eso sería un soplo inocente? ¿Es catalogado como inocente? Ahí se hace una diferenciación. No tenemos el soplo inocente y el soplo funcional. Correcto. ¿No? El niño con anemia, por ejemplo, que ya no es sano porque tiene anemia. Tiene anemia, pero el corazón es sano. Es sano, el corazón está perfecto, ¿no? Y tiene un soplo. Ese soplo se llama soplo funcional. Correcto. ¿No? Y corrigiendo la anemia, el soplo desaparece. Y bajando la fiebre también bajando la fiebre desaparece. Entonces, con los soplos inocentes, saber que generalmente son niños después de los 3 años de edad, que puede irse comenzando la adolescencia, que no implica que el corazón esté anatómicamente mal estructurado, son niños saludables que no han tenido ningún problema, no requieren muchos estudios y pueden hacer su vida normal. Y son la mayoría... Gracias a Dios. Gracias a Dios son la mayoría de los niños que llegan al planeta Tierra. Antonio, ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa. Pues espero poder seguir contando con tu ayuda, robándote minutos de tu tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. A ti. Ha sido el doctor Antonio Escravonja Crespo, médico cardiólogo pediátrico, hablando sobre soplos inocentes, soplos en general. Espero que el programa pues les haya gustado, que los ayude a tranquilizarse, lávense las manos, abran las ventanas. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.